En este video vamos a visitar varias teorías del color. Eh, yo creo que este video lo vamos a llamar el número 2, ya que eh, en cuanto a la prehistoria, resulta que eh, mucha de la información que hay, pues fue distorsionada por distintos arqueólogos europeos en búsqueda de una supremacía de conocimiento. Es por esa razón que casi todos los personajes históricos son, pues, blancos. Entonces, am, afortunadamente ya empieza a haber más información. Entonces, el video uno lo voy a basar en esa parte que podría ser la prehistoria o la etnología de lo que es la teoría del color. Y esta vamos a dejarla como la segunda parte, que comprende en principio lo que te enseñan en la facultad. Y a partir de Grecia, eh, les, les estoy compartiendo otras teorías del color que no te van a hablar de ellas mucho. También este es para que ustedes puedan buscar más información sobre los personajes que vamos a visitar, porque les va a ayudar a entender la teoría del color a la práctica. Vámonos recio de una vez. La teoría del color comienza en la prehistoria hace 3.3 millones de años y se va desarrollando con el paso del tiempo. Los primeros colores útiles fueron pigmentos del carbón, huesos, piedras, tierra, vaya. De ahí el ocre, que va desde el amarillo hasta el café según la carga mineral de óxido de hierro. También morado según pues la composición química. Se mezclaban o emulsionaban con saliva, grasa animal o extractos de plantas. Y así pues los primeros colores o pinturas. Tenemos la revolución neolítica y era de los metales por ahí del 6500 antes de Cristo. Y con esto, pues Mesopotamia y más emulsiones como el uso de leche, al igual que más colores. De Mesopotamia, pues los sumerios, ¿no? Los egipcios, los babilonios, los fenicios y así sucesivamente. Pero bueno, los sumerios y los egipcios serían la cuna de todas las demás civilizaciones, según la historia, ¿no? Con ello el lenguaje escrito y en esencia la base de todo lo que hoy conocemos. 6000 años después de la revolución neolítica, Pitágoras del 569 al 475 antes de Cristo, quien adquirió sus conocimientos geométricos y demás por sus viajes a Egipto, a Babilonia y a otras culturas. Entonces, bueno, aquí tenemos la tetractis pitagórica, que tiene varias interpretaciones, pero una de ellas hace referencia al color y la música.
Los tres primeros puntos representan la luz blanca triple, que es la divinidad que contiene la posibilidad de todos los sonidos y los colores. Los otros 7 puntos son los colores del espectro y las notas de la escala musical de aquel entonces. En cuanto a esto de la tetractis, me atrevo a interpretarlo ya que no encontré nada al respecto. Que Pitágoras tal vez estaría referenciando a la luz blanca. Es la luz que sale del sol y las estrellas, de la cual se derivan los demás colores del espectro de lo visible. Y es que, sorpresa, cuenta la historia que el cuarzo y cristal de roca se utilizó en la prehistoria desde hace más de 5000 años antes de Cristo. El vidrio cristal no natural sería creado hasta Mesopotamia por ahí del 2000 antes de Cristo. Entonces, pues no sería sorpresa que ya estuvieran los egipcios experimentando como Newton la refracción de la luz. Pero bueno, los fenicios y egipcios fueron los principales comerciantes en su época de cristal o vidrio. Existen vasijas del antiguo Egipto como esta del reinado de Amenofis I, lo cual demuestra que ya pues tenían bastante conocimiento sobre el trabajo en vidrio. Después de Pitágoras, Empédocles, dentro del 400 antes de Cristo, con su teoría de los 4 elementos, hace relación a la tierra y el fuego, el viento y agua con los colores blanco, negro, rojo y ocre amarillento. Además de relacionarlos con las emociones en un acercamiento más físico, psicológico y médico, ya que nos habla de los pigmentos y los artistas. Demócrito, del 460 al 370 antes de Cristo, en su teoría atómica habla del color. Especificó 4 colores primarios, reemplazando el amarillo ocre por el amarillo verdoso, y especificó varias combinaciones: rojo amarillento, púrpura, índigo, azul puerro y azul oscuro. Hace referencia a los tonos basándose en el comportamiento del color de los objetos según su variación táctil, como porosos o lisos, por poner un ejemplo. Aristóteles, en el 350 antes de Cristo, presenta su teoría el sentido y lo sensible, la cual es influenciada por Pitágoras, Empédocles y Demócrito, creando una nueva secuencia lineal de colores que interpretó de la siguiente manera. Esta es la secuencia. La luz blanca del mediodía comienza a ponerse amarilla por la tarde. Gradualmente cambia a naranja y luego a rojo. Al caer la noche, el rojo pasa a un violeta púrpura y después a un azul profundo. Finalmente negro al caer la noche profunda. Y así se quedó durante siglos. En la antigüedad, los colores blanco y negro eran interpretados filosóficamente como la luz y oscuridad.
no siempre refiriéndose a bondad y maldad. También para los griegos, la luz salía de los ojos, reflejaba en los objetos y ésta regresaba al globo ocular. Teoría que sería refutada a continuación. De las teorías del color, la verdad, para mí, este personaje del que vamos a hablar es el más grande de todos. Ibn al-Haytham, del 965 al 1040. En su publicación, El libro de óptica dio nombre a partes del ojo, como lente, retina, córnea, y explicaba cómo la luz entra al ojo y la enfoca. Entre más información, estamos hablando del color. Él observó la imagen producida por la luz que atravesaba un pequeño orificio en la pared dentro de un cuarto oscuro. Estudió el comportamiento de la luz al pasar por gases, líquidos y vidrios. Concluyó que la refracción de la luz en el agua a distintos ángulos produce diferentes colores, siendo los rayos reflejados con menos distorsión el rojo y con más distorsión el púrpura, explicando por este método por qué el cielo cambia de color. Explicó por qué no podemos ver las estrellas debido al contraste de la luz del día y probó que el color y brillo en los objetos dependen de los colores y brillo que los rodean. Con esto, y tras la medición de diferentes ángulos al estudiar el cielo, calculó la profundidad de la atmósfera 1000 años antes que lo hicieran con el primer vuelo espacial. Newton no fue el único en utilizar sus trabajos y no hacerle referencia. Grosseteste, a mediados del 1220 después de Cristo, agregó el brillo a los conceptos de tono y saturación, además de diferenciar los colores acromáticos, blanco, negro y gris, del resto de los colores cromáticos. En su obra Colores Luz, incorporada en un medio transparente, diferencia los colores de la luz de los pigmentos y sus mezclas. O sea, aquí él ya está metiéndose más a la pintura. Alberti, por ahí del 1435, creó un sistema de 4 colores, buscando un estándar para mezclar pinturas. Se caracteriza como el creador del primer sistema no lineal y precursor del círculo cromático. Leonardo da Vinci, para el 1490, continúa con la secuencia lineal. Su teoría del color está muy ligada a la luz y sombra, la perspectiva, la cámara oscura, las teorías de Al-Haytham y Aristóteles. Sus análisis del color varían según si se trata de pintura u otros medios, incluyendo la visión. Categoriza los colores primarios de los secundarios. El verde, azul y rojo los estipula como los primarios. Sugirió una jerarquía de color alterna. En su tratado sobre la pintura, comenta que mientras los filósofos consideraban al blanco como
causa o receptor, ambos eran esenciales para el pintor, con el blanco representando la luz y el negro la oscuridad. Enlistó 6 colores en el orden siguiente: blanco, amarillo, tierra; verde, tierra; azul, aire; rojo, fuego; negro. Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593, creó una escala de valores cromáticos basado en el sistema pitagórico de las proporciones armónicas de tonos y semitonos, al igual que una escala de grises. Flood, en 1630, creó la secuencia circular modificando el sistema aristotélico. Este constaba de 7 colores, incluyendo los acromáticos. Su diagrama es este. Atanasio Kircher, en 1646, elaboró un sistema que relaciona los colores con la luz, su intensidad y las notas musicales. La octava con el verde, la séptima con el azul violeta, la sexta mayor con el rojo fuego, sexta menor con el rojo violeta, la quinta aumentada con el café oscuro, la quinta con el dorado, la quinta disminuida con azul, la cuarta amarillo café, la tercera mayor con rojo brillante, tercera menor dorado, mayor completa en negro, segunda menor blanca, tono completo menor en gris. Isaac Newton, en 1665, comienza sus investigaciones con prismáticos y crea un diagrama circular sobre el espectro de color en lo visible. Hizo relación a los tonos musicales utilizando el modo o método dórico. Su círculo del color sería en realidad lo que hoy se conoce como espacio del color, la cual en el presente es más relevante para los videógrafos. Sus experimentos son completamente influenciados por Al-Haytham, del cual, como mencioné al principio, no menciona en ninguna de sus publicaciones. Jacques Leblond, en 1700, creó el primer sistema de impresión basado en placas con 3 colores fundamentales: rojo, amarillo y azul. Cada placa un color. Definió en la impresión los conceptos de luz con color blanco, sombras con negros, reflejos con amarillo y delineados con azul. Posteriormente usaría la paleta CMY, consiguiendo grises, pero tras agregar una cuarta placa con la mezcla de 3 colores, consiguió el color negro y por fin la gradación de colores completa. A esta cuarta placa la llamó Key, no solo por la K de Black, ahorita lo explico. Bueno, creó la patente CMYK en 1719 y hoy se le conoce como la teoría subtractiva de color CMYK. La K se refiere a lo siguiente:
a que las placas son sobrepuestas con la alineación de la placa negra principal. Plates are keyed with the key of the black key plate. Claude Boutet en 1708 fue el primer pintor del que hay evidencia de haber usado el sistema de Newton, pero tuvo problemas para reproducir el rojo y omitió uno de los azules. Sería el primero en representar lo más parecido al círculo cromático para la pintura. Goethe, 1749. Fue el primero en abordar la psicología del color desde una perspectiva más acercada a la moderna. Al igual que los anteriores, estudia el color en la luz, la pintura, música y objetos. Una de las principales disputas con la teoría de Newton era que la oscuridad también forma parte del color y es capaz de generar tonos, hecho que demostró con uno de sus experimentos. Moses Harris, 1766. Crea la primera rueda del color que clasifica como primarios a los pigmentos R, Y, B. Thomas Young, en 1801, presentó la teoría de la visión tricromática. Propuso que el color en la visión es el resultado de la acción de tres diferentes receptores. Fue el primero en medir la longitud de onda de los colores y demostró el comportamiento ondulatorio de la luz. Chevreul, en 1839, introduce la ley de contraste simultáneo del color. Fue uno de los primeros estudios sistemáticos sobre la percepción del color y un compendio de principios sobre el diseño del color. Varios pintores del siglo XIX, como Delacroix hasta Matisse, intentaron aplicarlo en su arte. Aún así, los estudios de Chevreul se les conoce como inexactos. Su trabajo, junto al de Goethe, son los pilares de la teoría del color en el arte que hoy conocemos. Grassmann presenta el espacio de color Sie, y con Hamilton, en 1844, inventaron la moderna álgebra de vectores y tensores para el cálculo de combinación de colores y las tres leyes de Grassmann, pero no fue comprendida hasta tiempo después. Maxwell, en 1860, presentó la teoría del color en la visión. Demostró que la ceguera al color era resultado de la falta de percepción del color rojo en la vista. Con esto creó una nueva rama en la física llamada colorimetría y los valores modernos del RGB. Helmholtz, en 1867, introdujo la saturación, tono, entre paréntesis matiz, y brillo, tal cual hoy la conocemos. Diferenció por reglas y ruedas de color diferentes la mezcla subtractiva de la aditiva. Parte de sus estudios también comprenden el sonido, amplificación, tono y timbre. David Wright,
y John Guild en 1920, reproduciendo los experimentos de Maxwell, introducen el método moderno de expresión y comparación de colores llamado espacio CIE XYZ. La Comisión Internacional de Iluminación CIE definen por primera vez un sistema objetivo para la notación del color llamado Observador Estándar CIE de 1931 y el diagrama de cromaticidad CIE 1931, con ecuaciones internacionales basadas en las propiedades y sensibilidad del ojo humano. Godfrey Hounsfield y Jamie Ambrose en 1971 recibieron de EMI Music fondos ilimitados para el desarrollo de sus avances tecnológicos en tomografía computarizada, para analizar el comportamiento del cerebro a la música y el color, entre otras. Como mencioné al inicio del video, y lo voy a mencionar un poco más detalladamente ahora, la mayoría de estos personajes, la mayoría científicos y filósofos, toman sus conocimientos de otras culturas y se apropian de ellas y no mencionan nunca a sus, pues, previos investigadores. Lo mismo sucedía con lo que es las etnias o las culturas en el pasado, y por medio de esto justificaban su intervención, ¿no? Haciendo ver a las demás culturas como inferiores. Me refiero a las culturas de color, incluyendo a las latinoamericanas, a asiáticas, Medio Oriente, África, ¿no? Va a haber un video de eso. Pero bueno, en cuanto al arte como, pues, la materia, ¿no? Las bellas artes. Ah, todo esto impulsó al arte abstracto o al abstraccionismo en él, inclusive antes de que fuera considerado arte abstracto. Eh, Tras bambalinas o detrás de lo que no vemos comúnmente de muchos artistas clásicos. Ya estaban experimentando ellos con todos estos conceptos que, para cuando el arte abstracto se le considera, pues, de alguna manera válido o es aceptado, pues se, se logra con el uso de la composición. Por esto, la teoría del color y la composición son la base, pues, de las artes plásticas. No solo fue, eh, no solo fue aburrimiento de las élites por el arte clásico ni garabatos lo que detonó al abstraccionismo. Dentro de todo esto, más adelante, a partir del 1900 a la fecha, con los avances tecnológicos, pues tenemos ya, pues, los medios, como la televisión, ¿no? Eh, Luego el internet. Y con todo esto, pues el marketing, y se expande el uso de lo que viene siendo la teoría del color.
Siempre al final de los videos les pongo un ejemplo más mundano o común de cómo el arte se utiliza en la vida cotidiana. Yo creo que para este caso no es necesario y basta con que volteen a ver a su alrededor. Ahí es donde el arte tiene eh, mucho su importancia. Es por el arte que todo lo que nos rodea se ve y nos transmite conceptos y emociones. Y bueno, hasta aquí este sensual video sobre teorías del color. Espero les sea de mucha utilidad. Visítenlas y les voy a compartir que las personas que estamos subiendo estos videos a YouTube en cuanto al arte es porque en realidad queremos que todos ustedes que están interesados en el tema de manera profesional o no, se culturicen, lo usen y sean mejores críticos o mejores practicantes, no sé, sus intenciones detrás del arte. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.